compartiendo la palabra. Sí he trabajado mucho con jóvenes. Ha sido bien grato para mí. Desde 2001, finales del 2000 empecé a trabajar con jóvenes y todos estos años he estado con ellos. Me invitaron mucho al Ministerio de Mujeres. Aquí les voy a decir un poquito porque no. Me decía el pastor, no, porque las mujeres son muy conflictivas y chismosas y ay no, es bien difícil trabajar con las mujeres. Pero ahora en este tiempo el Señor últimamente, estos últimos años, me ha estado poniendo a trabajar con mujeres. Entonces digo, bueno Señor, ya estás cambiando mi corazón, ya estás, me estás enseñando, porque tengo que aprender yo para poder convivir con las mujeres y poder enseñarles y poder hacer algo, trabajar con ellas. Y pues aquí estoy. Dejándome, diciéndole al Señor, pues obra en mí y obra a través de mí, ¿verdad? El Señor me dio un mensaje, estuve piense yo, Señor, y orándole, ¿qué es lo que quieres que hable? Entonces me traía nada más, estamos en el mes de julio, ¿y qué se celebra en julio? La independencia, ¿verdad? La independencia de Estados Unidos. Y eso quiere decir libertad. Cuando hablamos de 4 de julio es libertad. No sé si ya quieren poner el mensaje en el PowerPoint. Entonces eso nos aboca cuando nosotros estamos cuando ven eso, no, ¿qué dicen? Libertad, ¿verdad? Estados Unidos, 4 de julio. Entonces, ¿qué es lo que se celebra? Yo quiero aprender la historia de Estados Unidos, yo soy de México. Entonces me puse a estudiar y todo, más profundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era en ese entonces? Que las 13 colonias que están allá de este lado estaban bajo el yugo de los británicos. Entonces hubo un momento en que se independizaron, que lucharon y se pudieron independizar, y es cuando empiezan el 4 de julio de 1776 a empezar a celebrar la independencia de Estados Unidos. Estuvieron bajo el dominio británico y obtuvieron los valores fundamentales de Estados Unidos, que es libertad, igualdad y democracia. Eso fue lo que obtuvieron al tener libertad. Y bendito Dios, porque ahora todo el mundo hace el 4 de julio tenemos fiesta, ¿verdad? La siguiente, ¿qué les evoca cuando ven esa figura, esa símbolo? Si Estados Unidos tiene un símbolo para celebrar la libertad, nosotros tenemos un símbolo para celebrar nuestra libertad. Amén. Pero más padre de todo esto es que no es nada más Estados Unidos, sino es a nivel mundial, ¿sí? Entonces tenemos una libertad ahora muchísimo más grande y la podemos celebrar todos los días de nuestra vida. No solamente un día no, todos los días de nuestra vida. Vamos a ver, vamos a pasar a leer la palabra, que es Juan 8, de 31 al 36. Pero no está poniendo ahí, y luego ya después entramos a lo que el Señor quiere decir. ¿Sí? Ok. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para ser libres, primero nosotros tenemos que reconocer que somos esclavos. Porque si yo no reconozco que estoy en esclavitud, ¿cómo voy a tener libertad? ¿Verdad? Entonces, en esta parte de la palabra, que es en Juan 8:33, cuando él está hablando con los judíos, ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. En ese entonces ellos estaban mintiendo, porque ellos ya habían sido esclavos, y jamás hemos sido esclavos. Ellos ya habían sido esclavos en Egipto y habían sido esclavos en Babilonia. Y en ese tiempo que estaban ahí con Jesús, eran esclavos de los romanos, estaban bajo el yugo romano, así que estaban echando mentiras. Y muchas veces nosotros no reconocemos que estamos pecando. No, fue una mentira piadosa. Ay, una mentirita
blanca. Ante los ojos de Dios no hay ni mentira piadosa ni mentira blanca. Pecado es pecado. O fue un pecado chiquitito. No, ante Dios, pecado es pecado. Él nunca dice, a los que hicieron pecado chiquito, vengan y vengan y pidan perdón de esta forma. Y a los que hicieron grande, de esta otra. No, para Él, ante sus ojos, pecado es pecado. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces es cuando nosotros vamos a poder ser libres. Dice, ¿de qué somos esclavos? En la siguiente dice, en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros reconocemos que estamos haciendo pecado, nosotros reconocemos que sabemos que somos esclavos. ¿De qué queremos que nos libere Jesús? Queremos que nos libere del pecado. Amén. Ya lo reconocimos, sabemos ahora sí que sí somos pecadores. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ser libres del pecado? En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 8:32 y luego la que sigue dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Me gusta la dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a la que sigue dice, me gustó esa práctica, así, Jesús recibiéndolo, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así. Ahí está. Entonces, si nosotros podemos conocerlo a Él verdaderamente y nosotros lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros ya recibimos libertad de pecado y recibimos también salvación y vida eterna. A veces la gente conoce a Jesús, a mí me pasó, conocemos a Jesús, yo llegué a conocer a Jesús de cierta forma, hasta cierto límite, no lo conocía verdaderamente. Entonces cuando ya llegué a conocerlo, quién era, cómo era y todos sus atributos, ¿qué pasaba cuando yo lo recibía en mi corazón como mi Señor y Salvador y recibía libertad? Yo me quedé así de oídas que había oído, pero ahora te conozco. Así como mi Jacob dijo eso. Entonces allá afuera hay mucha gente, nosotros podemos reconocer, yo sé que todas las que estamos aquí ya hemos recibido a nuestro Señor, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero allá afuera hay mucha gente que está esclavo del pecado y esclavo porque ni siquiera ha reconocido a quien está en esclavitud. Entonces es importante que nosotros vayamos siempre al Señor, a la verdad, a Jesús. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos en libertad? Los Estados Unidos, para mantenerse en libertad, tienen a todas las fuerzas armadas, ¿verdad? Tienen a la Fuerza Aérea, la Marina, todos esos militares. Y eso es para mantener la libertad. Porque si no, en cualquier momento podrían venir a atacar al país y quedar en esclavitud otra vez, ¿verdad? Pero están preparados, siempre estamos preparados para que no pase eso. Entonces nosotros también debemos estar preparados para que no vuelva a caer la esclavitud en nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesús. Siempre estar agarrados a su palabra y estar en su verdad, en Él. ¿Sí? A veces nosotros somos esclavos de nuestra boca. ¿Sí? Dice, hay una frase muy famosa por ahí que dice, eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio. Nosotros a veces decimos cosas y no nos damos cuenta. A veces nada más hablamos y por hablar. Y no nos vamos dando cuenta de que estamos pecando. ¿Sí? A veces, miren, este es un billete de vale $20. Y luego después de repente yo he hecho una mentira. Pero pienso, no importa, o sea, es una mentira blanca, una mentira piadosa. O a lo mejor voy fornico. Pero no lo reconozco, todavía está ahí. O si no, a lo mejor mato. O a lo mejor, no sé, tantos pecados que hay, ¿sí? Y vamos al baño
y vamos a perdonarlo, ¿sí? Pero llega un momento que yo le digo, Señor, perdóname, reconozco mi pecado y voy a que es el que me da la vida, al que me limpia y purifica. Y le digo, perdóname. Y empieza a limpiarme, ¿sí? Y me limpia. Pero también tenemos que saber que con el pecado hay siempre consecuencias, ¿sí? Algunas se ven, otras no se ven. Pero al final, ese billete está arreglado, ¿sí? Ya fue limpio, ya traté de hacer lo mejor. Pero vale lo mismo, vale lo mismo, ¿sí? Nosotros cuando venimos al Señor Jesús, valemos lo mismo ante Él. Cuando le decimos perdóname porque he pecado. Eso es lo único que necesitamos, reconocerlo a Él, reconocer que pecamos, reconocerlo a Él, pedirle perdón y volvemos a ser limpios. Siempre con el mismo valor ante sus ojos, porque no hay ni, o sea, para eso somos sus hijos. Yo digo que la mayoría de aquí somos madres, y cuando un hijo se porta mal, no, eso nos estamos, ¿verdad? Pero es mi hijo, y podrá hacer lo que haga, pero es mi hijo. Y a lo mejor me voy a alejar un poquito, se va a alejar él un poquito de mí, porque sabe que está haciendo cosas mal, y sabe que a mi mamá no le gusta. Pero entonces pero yo no lo dejo de querer, es mi hijo. Y en el momento en que él viene y me dice, mami, perdóname, entonces ahí es donde yo lo agarro y lo abrazo. Y le digo, aquí estoy, siempre has sido mi hijo, siempre te he querido, nunca voy a dejar de quererte. Entonces así, si nosotros vamos a hacer eso, que somos imperfectos, imagínense Dios que es tan perfecto. Amén. Entonces eso es lo más importante de la vida, que nosotros vayamos y para ser libres decimos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser libre? Primero que nada, reconocer que estoy esclavizada. Después de eso, ir con el Señor y decirle, estoy pecando, pequé, necesito perdón, por favor ayúdame. Y después de eso, también reconocer lo que Él es el único que nos da ese perdón, esa libertad. En Él hay libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros conocemos la verdad, dice que seremos libres. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces todo, aunque sean versículos aquí y allá, todo llega a lo mismo. Jesús es nuestra salvación. Amén. Jesús es nuestro perdonador. Jesús es nuestro libertador. Entonces siempre, hermanos, vayamos a Él, vayamos y digámosle, y no importa que sea chiquito ese perdón, ese pecado. A veces, yo creo que cuando, por ejemplo, ayer andaba en el Chile, y luego entonces ya uno dice, qué bárbara, qué pelo trae. Y yo, perdón, o sea, ya estaba juzgando, yo no sé ni qué está pasando esa persona para que haya así. Y yo, ay, Dios mío, perdón. Pero entonces es cuando, aunque a lo mejor alguien dice, eso no es pecado. Pues sí es pecado, porque ya estoy juzgando y no se puede juzgar, ¿verdad? Pero a lo mejor yo no lo tomo en cuenta y pienso, pero el Espíritu Santo, yo creo que porque estoy con esto, estaba estudiando, preparando para este tema, el Señor hace un momento me trajo la convicción y yo, perdón, no debí de haber hecho eso. Entonces a veces esas cosas, reconocer que estamos pecando, reconocer que podemos ir ante Dios nuestro Señor y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Amén. Y Él nos va a limpiar y nos va a hacer libres. Y esa es la única manera para que nosotros, los hijos de Dios, seamos libres. Y caminar en santidad y llegar a Él. Hermanos y hermanas, que allá afuera hay mucha gente que no conoce de Dios y nosotros tenemos la gran misión, que es ir y llevar las buenas nuevas. Nosotros ya lo tenemos y ya lo conocemos. Entonces ir allá y empezar a platicar a la gente. Y celebrar así como el 4 de junio que lo celebran con bombos y platillos y llegamos de otros países, nos integramos y todo. Entonces así como el Señor Jesús, que todos los que están afuera, que no son de la familia de Jesús, traerlos, para que ellos también celebren y puedan disfrutar de esa libertad que nosotros estamos disfrutando. ¿Verdad? Entonces pues yo los dejo nada más con eso, la última
pantalla, ese es nuestro gran símbolo, ese símbolo de libertad. Y siempre recordando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y eso es la verdad. Amén. Entonces vayamos a ver. Y veamos. Perdona, porque quiero salir. Amén. ¿Verdad? Amén. Pues eso es lo que el Señor puso para que yo les entregara este sencillo, pero preciso, preciso y conciso. Amén. Muy bien, hermana Norma, estupendo. Estuvo muy bonito su mensaje. Muy bien. Bueno, voy a tomar yo unos cuantos minutos porque yo voy a organizarme aquí un poco. Yo esta mañana voy a dar una pequeña enseñanza, porque parte, como había explicado anteriormente, parte de este ministerio es el ministerio de enseñanza. Y el Señor me ha puesto en mi corazón de enseñar a las mujeres hispanas de esta área lo que a mí me han enseñado en el seminario, ¿verdad? Algo que muchos pagan mucho dinero para aprender, yo lo quiero dar gratis, porque el Señor a mí me lo dio gratis. Yo no pagué casi nada por mi educación, el Señor pagó todo. Entonces Él me ha puesto en una carga de que yo también comparta lo que me han enseñado a mí. Y esta mañana voy a dar una enseñanza sobre, déjame, estoy teniendo problemas aquí con mi computadora. Aquí estoy. Ok, así que voy a dar una enseñanza sobre el método de enseñanza expositiva. También se conoce como verso por versículo por versículo. Ustedes han oído ese tipo de método, versículo por versículo o verso por verso. Esto es. Y yo lo he estado enseñando en inglés, pero ahora quiero hacerlo en español. Porque yo siempre he dicho que es muy importante que estemos preparadas, porque dice en Juan, segundo de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es, tenemos que estar preparadas, bien preparadas, aunque no somos pastores, ¿verdad? Pero si enseñamos, todas enseñamos, si no es en la escuela dominical, lo hacemos en nuestros hogares, o hacemos ¿cómo se dice? Un devocional, siempre estamos enseñando. Así que esto es un gran beneficio para ustedes, para sus iglesias, es gran beneficio. Así que vamos a comenzar con este método expositiva. Viene del término exponer y simplemente significa descubrir, revelar y abrir. Estamos abriendo la palabra de Dios. Estamos buscando su verdadero significado, no el significado. Muchas veces, a veces la gente pone el significado que quieren, ¿verdad? Depende de lo que está pasando en nuestra cultura, pero no, debemos abrirlo y para enseñarlo correctamente qué está pasando en ese entonces. Es el verdadero significado. Ahora, un mensaje expositivo es un mensaje que toma los puntos principales de un pasaje de las Escrituras y lo convierte en el tema principal del mensaje y lo aplica a la vida de hoy, ¿verdad? Y esta mañana voy a usar el mensaje que acabamos de escuchar de la hermana Norma, ¿verdad? Como ejemplo.
Ahora, voy a comenzar con hablando de exégesis. Tengo hasta problemas diciendo esa palabra. Pero el exégesis simplemente significa hacer un análisis, ¿verdad? Un análisis bíblico para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un texto de la Biblia. El exégesis viene de la palabra griega exago, que significa, otra vez, sacar, extraer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Descubriendo qué es lo que significa. Ahora, para analizar, es muy importante buscar el contexto histórico, descubrir el contexto histórico de ese pasaje. Y para hacer eso, nomás nos preguntamos 3 preguntas. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro que estamos estudiando? ¿Verdad? A veces es muy importante hablar del autor. Bueno, tal y tal persona escribió este libro y esto es lo que estaba pasando en ese entonces, ¿verdad? Y también otra pregunta es, ¿quién es la audiencia? ¿A quién estaba dirigiéndose el autor? ¿Quién es la audiencia y qué estaba pasando en ese entonces? Y por último, ¿cuáles son los detalles culturales? Porque a veces los detalles culturales de ese tiempo es muy importante para saber qué está pasando, ¿verdad? Eran judíos, eran griegos, estaban celebrando un festival, ¿qué estaban haciendo y qué era la importancia de ese tiempo, ¿verdad? Ahora, voy a compartir con ustedes, tengo un bosquejo de un mensaje expositivo. Y un bosquejo es un outline. Este es un outline sencillo. ¿Okay? Ahora, un mensaje siempre se comienza con una introducción. Introducimos nuestro mensaje de una forma que capta la atención de tu audiencia, ¿verdad? Y ya hay muchas diferentes maneras de hacer eso. Puedes compartir una historia, hablar de eventos actuales, dar información, un chiste, muchas maneras. Lo único es que tiene que ser relacionado a tu tema. Por ejemplo, la hermana Norma, ella introdujo su mensaje con el 4 de julio, porque su mensaje era sobre la libertad. Y ella dio fechas, información sobre el 4 de julio, y esa era la forma de que ella captó la atención de nosotras. ¿Okay? Ahora, el siguiente paso es leer los versículos. Ahora, leer los versículos y después de que lees el versículo es cuando hablas del contexto histórico, ¿verdad? Lo que estaba refiriendo, quién es el autor, quién fue la audiencia, no nada grande, pero sí tratar de hablar de esos puntos. Y por ejemplo, en el mensaje de la hermana, su versículo principal pues era Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es su versículo principal, pero ella tenía que cuando no puede uno dar un mensaje o un estudio sobre un solo versículo, es imposible, no tiene suficiente información. Así que lo que hacemos es que hablamos sobre todo ese parágrafo. The blue slide, please. The blue slide, the next one. And the blue one. La verdad, o sea, that one. Es azul en la mía. Pero como había mencionado, su versículo principal es Juan 8:32. Pero porque está en este parágrafo del 31 al
36. Ese es un parágrafo, ese es un pensamiento entero. Y uno no debe de quebrar el pensamiento, ¿verdad? Así que tomamos todo ese parágrafo y enseñamos ese parágrafo y hablamos sobre el parágrafo. Todo, ¿verdad? No lo quebramos, no quitamos versículos. Así que la hermana Norma, ella leyó, ¿verdad? Del 31 al 36, lo introdujo. Y después de que ya introdujo los versículos, entonces comenzamos a sacar los puntos. ¿Cuáles son los puntos principales de este parágrafo? ¿Verdad? Que a veces es diferente, a veces es difícil porque uno ve el parágrafo y está, ay, pues, ¿cuáles son los puntos? Pero casi lo que resalta, porque cuando lee uno un pasaje, hay cosas que saltan, ¿verdad? Y no tienen que ser 3 puntos, pueden ser 2, ¿verdad? O 3. Y por ejemplo, en este parágrafo, estos son los puntos que resaltamos. El primer punto de esta lección es, punto número 1, para ser libres hay que reconocer que somos esclavos. Y se usó el versículo 33. La hermana, ella explicó ese versículo y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Ella explicó ese versículo. Nos dijo que en realidad estaban diciendo mentiras. Ellos han sido esclavos y no sabían, pero principalmente eran esclavos del pecado. Explicó y dio su ejemplo, ¿verdad? Siempre que explicamos, tenemos un punto, damos un ejemplo. Y aquí el ejemplo estaba ahí hablando sobre el pecado y como ellos ni sabían que eran pecados y muchas veces nosotros tampoco hablamos y ni sabemos que somos pecadores, que estamos pecando en ese momento. Siempre que hablamos de un punto, damos el ejemplo. Y eso es para ayudar al oyente, a la audiencia, a entender, ¿verdad? A entender mejor. Segundo punto, ¿de qué somos esclavos? Pues somos esclavos del pecado. Y aquí usamos este versículo, el 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Verdad? Y aquí la hermana, ella explicó este versículo y dio también su ejemplo. Y lo bueno de este mensaje que acabamos de oír, que había muchos ejemplos. Siempre había ejemplos cada vez que ella daba su punto, daba su ejemplo. Punto número 3. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Y ellos son el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ella dio muchos ejemplos. Uno hizo el versículo que dice que el Señor Cristo dice, yo soy la verdad, ¿verdad? La vida. Entonces ella usó ese versículo y dio muchos ejemplos de cómo la verdad nos hace libres. Y luego se dirigió a 31. Ella trató de cubrir todos los versículos. Y muchas veces hay maestros que enseñan versículo por versículo, pero lo hacen así medio aburrido, como nomás hablan de versículo a versículo, pero este modo tienes tu patrón, tienes un patrón para hacerlo emocionante, que sea, ¿verdad? Que no sea aburrido. Con tu introducción y metes ahí tu contexto y tus puntos. Y aquí ella se refirió al 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Y ella habló sobre estar en la palabra, la libertad que hallamos en Cristo, y ella explicó su versículo, trató de cubrir casi todos los versículos en este parágrafo. Y por último, la aplicación y la conclusión. ¿Cómo vas a resumir todo? ¿Cómo vas a terminar tu mensaje? Pero una de las partes muy importantes de este mensaje es la aplicación. ¿Cómo tomamos este mensaje y lo aplicamos a nuestra vida? Eso es muy importante, porque si no, es nomás información y la gente sale de aquí con información, pero tenemos que aplicarlo. Así que la aplicación, eso fue un fuerte en este mensaje. La hermana habló mucho de cómo aplicar, dio el ejemplo del 20 y cómo deberemos nosotros, ¿verdad?, siempre orar y pedir perdón sobre los pecados, pero tenemos siempre que dar ejemplos y dar la aplicación. La aplicación fue, que yo me acuerdo, fue el de $20, una aplicación con ejemplo, y también la conclusión, ella dio su resumen: soy libre de conocer, y nos dio sus puntos. Paz, soy esclavo del pecado, necesito perdón, ok. You're still on the same slide. We're on the last one, the soy libre de reconocer, the pink one. Okay. No se han movido, los slides no se han movido, están en el mismo slide. Ok, bueno. Está su resumen, ¿verdad? Y dice: soy esclava del pecado, necesito perdón al conocer la verdad, y si permanecemos en su palabra. Está resumiendo. Y por último, ella da the next slide. Por último, ella concluye con su versículo principal, que es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ok, ahora, si tienen preguntas, pregúntenme. Después de aquí yo voy a estar allá, ¿verdad?, en el convivio. Pregúntenme si tienen preguntas. Los recursos, yo cuando siempre que doy un mensaje, the next one, recursos, please. Cuando yo doy mis mensajes, siempre tengo una Biblia de estudio, que es de David Jeremiah, muy buena, que tiene el principio de cada capítulo, tiene el contexto histórico, tiene el autor, información, tiene también notas abajo de la página, muy buena, tiene mucha información. También hay recursos en línea, por ejemplo, Bible Gateway, no sé si han oído de Bible Gateway, está en español y tienen comentarios también. Si van donde dice herramientas, tools, tienen comentarios, y comentarios son libros que explican la palabra de Dios, libro por libro, y yo recomiendo Bible Gateway. Y también hay Google, yo pongo los versículos y los busco, y sale mucha información, salen predicaciones, artículos, salen comentarios. Lo único malo de Google es que tenemos que tener cuidado, porque a veces salen cosas que no se alinean con lo que nosotros creemos. Tenemos que tener cuidado a veces, pero esos son los recursos. Ahora voy a tomar unos cuantos minutos para dar los anuncios.